ascendan primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, auguramos una feliz sintonía a la población ecuatoriana. Y es que en esta mañana, señoras y señores, contamos con la presencia que nos honra, nos distingue, nos estimula, porque ha sido un referente y un ejemplo de constancia, de solidaridad, de afecto familiar, de un desafío que la mujer ecuatoriana ha cristalizado en beneficio de una causa que ha sido de todos los ecuatorianos, que sigue siendo un empeño de esclarecimiento de toda la población y especialmente de las madres, de las esposas, un ejemplo impresionantemente histórico de una lucha tenaz por transparentar lo que ocurrió en el caso del asesinato vil, del crimen perpetrado por intereses económicos de un colectivo que pensó que un negociado que habían prefabricado iba a quedar en impunidad, pero que hubo dentro de la institución militar un caballero con fortalezas éticas que nos ha enseñado, señoras y señores, a mantener ese perfil que pertenece y es patrimonio del pueblo ecuatoriano y especialmente de los jefes de familia de nuestro país. Familia donde el padre no enseña a sus hijos con el ejemplo, que no se atreva a pretender disfrutar, óigaseme bien, de bienestar y de claridad familiar en las actitudes, en las acciones, como ocurre con otros personajes que por esos mismos castigos de la madre naturaleza asumieron incluso ayer condiciones que generaron incidentes, irrespetos, prepotencias, atrevidos gestos y actitudes parecidos a los que nosotros tuvimos ustedes. No es mi caso, dando gracias al Señor. Ustedes tuvieron a bien aguantar y aguantar, incluso hasta esta víspera, señoras y señores, nos anticipa su retorno a la actividad política y a lo que él siempre elaboró como un discurso triunfalista y de gran superdotado de que va a ser nuevamente elegido a toda costa campeón de la política nacional. Asunto que bien puede ocurrir.
lamentablemente por lo que tenemos nosotros como infraestructura electoral en términos humanos y de comportamiento y actitud ciudadanas, que no vienen al caso anticipar ni antelar. Ayer estuvimos muy incómodos con esta comparecencia en el caso del señor general Gabela, casi nutrido de incidentes, como destacan las principales entregas informativas de los impresos ecuatorianos, obviamente de esta mañana. El expresidente Correa respondió varias preguntas a su usanza, administrando un discurso de retaliación, acudiendo a esas prácticas abusivas, descorteses, de ir a tomar agua, de comportarse como que está en su sala mayor, en su domicilio particular, que parece desde ahí le instalaron todo lo que él requería para cumplir con la justicia ecuatoriana a través de línea digital. Bueno, pues el perito argentino sí está dispuesto a reconstruir el tercer informe, y esto es lo que nos alienta para no entrar más en detalles. Pero lo que sí le llamamos la atención a usted, estimado amigo oyente, en cualquier estamento social en el que usted se autoubique, de que tenga un poco de compasión con la reflexión generalizada y la experiencia que un episodio de esta naturaleza nos lega en perjuicio más que en beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ayer estuvo de cuerpo entero nuevamente el Correa que nosotros conocimos. Y decía, le preguntaban, pues no, le decían, con la intervención de Sebastián Palacios, este caballero que usted le tiene en el número 2 de un inserto que en la producción nuestra refería a lo siguiente: en reuniones se hablaba de las conclusiones del asesinato que contiene el tercer producto, le decía. Correa respondía: recuerde que el informe del perito es un insumo, ese no es el informe final. Lea el decreto, el informe lo hacían los ministros. Usted preguntó también por qué se demoraba en 2013 al 2015, porque con todos esos insumos, una vez que acabaron los peritajes, los ministros tenían la obligación de ellos, así lo dice el decreto, no el perito, ellos, hacer el informe. Entonces, supongo que en el informe pues recogieron otras conclusiones, porque la conclusión que a mí me presentaron es que no es que estaban validando, insisto, siempre teníamos dudas, pero ya no pudimos ir más allá, ¿no? Validando la conclusión de la Fiscalía que se trató de delincuencia común, pero no habíamos podido demostrar lo contrario. En todo caso, todo pasó a la Fiscalía para que se investigue. O sea, no sé, no sé si hemos entendido la institucionalidad del país. O sea, la Presidencia de la República no es la responsable de esto. Hicimos una comisión para tratar de colaborar. No pudimos esclarecer todo a satisfacción de la familia. Lo hemos puesto en manos de la institución que, de acuerdo a la Constitución y la ley, le corresponde investigar los delitos. La Fiscalía General del Estado. Temo que no se ha entendido el orden constitucional y la institucionalidad del país. En esta diligencia intervenía en calidad de presidenta alterna de la Asamblea Nacional la, valga la redundancia, asambleísta, fiscalizadora también Marcela Aguiñaga. Y como un complemento estratégico de lo que le solicitaban al expresidente de la República, ella le recordaba sobre el informe denominado 3 que establecía el móvil del asesinato al señor general Gabela. No,
de ninguna manera, ni siquiera había escuchado al perito Mesa hasta después en que aparecieron noticias en los medios de comunicación al respecto, y la conclusión era, o sea, que no se había podido demostrar. Tampoco estamos validando a la conclusión a la que llegó Fiscalía, le insisto. O sea, sí es muy extraño que la familia, el general Gabela, denuncia amenazas de muerte y pocos meses después se cometa el asesinato, ¿no? Esa fue una de las razones por las que hicimos el comité, pero no pudimos demostrar lo contrario, no se pudo demostrar otro móvil. A mí nadie me habló de 1, 2, 3 informes, sino que me presentaron nada más las conclusiones a las que se habían llegado y, le insisto, se ordenó que se presente aquello a la Fiscalía, Contraloría, Asamblea y a la misma familia. Sí resulta extraño todas las elucubraciones que se arman alrededor de este supuesto tercer informe, porque están los autores materiales, ¿no? Basta interrogarlos a ellos. Está el perito Mesa. De acuerdo a lo que leo en la prensa, el tercer informe supuestamente decía quién era el autor intelectual del asesinato. ¿Quién se puede olvidar el nombre pues, de un autor intelectual? Que lo diga, pues, si sabe algo, ¿no? ¿Cómo es posible que no se tenga copia de esto? Esto pasó por las manos de muchísima gente. Había cerca de 80 personas que participaron de la Comisión Interinstitucional, entre los ministros, delegados, viceministros, secretarios. ¿Cómo es que nadie ubica esto? Bueno, no me corresponde a mí estar argumentando al respecto, porque yo lo único que hice fue recibir las conclusiones en esa sesión de trabajo de junio del 2015, pero sí hay muchas cosas extrañas, ¿no? O sea, si el perito Mesa conoce los autores intelectuales, que se los diga al país, por el amor de Dios. Pero ¿quién puede decir que se me borró de la computadora o se me robaron el disco duro y entonces no tengo los nombres? Entonces debemos actuar con mucha seriedad frente a algo tan doloroso, una verdadera tragedia, y ojalá se siga investigando si todavía hay dudas al respecto, ¿no? Aquí viene a mi memoria ese pasaje que nos exhibió Lady Zúñiga cuando Patricia, bienvenida, muy buenos días. Quiero que tenga, distinguida dama, la gentileza con su abogado defensor de saludar a nuestra audiencia, porque quiero que sienta su comparecencia en el auditorio para que, así como trabajó con este lujo de detalles, una estratagema bien concebida, al estilo correísta, que son un club, ¿no? Hay otras denominaciones o adjetivizaciones dignas de este colectivo que atormentaron durante una década a nuestro país, que volvió a resurgir, que volvió a animarse ayer y que se habían preparado. Pero ahí estaba una asambleísta como la que en la mañana ya concurrió donde nosotros, la fiscalizadora Yanine Cruz, que le puso en la condición que él está, usted es un prófugo, le dijo. No me falte al respeto. Yo soy su fiscalizadora, usted es un prófugo. Porque él mismo ha otorgado esa rienda suelta a un calificativo, a una adjetivización y a una denominación de prófugo, porque no quiere presentarse en escenario ecuatoriano, no. Tiene temor de que mi paisano, el fiscal general, disponga el apresamiento ese mismo rato por alguna inconsistencia de las tantas que tiene en sus declaraciones. Pero sigamos adelante, doña Patricia, le dejo con la audiencia. Doctor Ramiro Román, yo creo que lo mejor que he hecho es invitarles a los dos para que haya una réplica igualitaria, con la oportunidad que en cambio el libreto, el guión estratégico que ellos prepararon ayer, les salió de maravilla, pero no estuvieron mal. El que tiene la verdad tiene todo, tiene la sabiduría que Dios nos otorga a nombre de quienes son víctimas precisamente de estos mentirosos. Pero, en fin, le dejo con la audiencia. Doña Patricia, buenos días, un privilegio para esta emisora, este medio, estar con usted. Buenos días, señor Rosero.
Buenos días con toda la audiencia de Radio Democracia. Realmente creo que el día de ayer, en la intervención del señor Correa, nos hizo recordar esta época nefasta que durante casi 11 años estuvo a cargo el señor Correa. Los insultos, la falta de respeto para los señores asambleístas fue notoria. Mi solidaridad con una mujer como la señora asambleísta Yanine Cruz. Realmente no me sorprende nada, porque cuando asesinaron a mi esposo, el general Gabela, no solo lo asesinaron a él, trataron también de asesinar hasta el buen nombre de la familia del general Gabela. Inclusive se metieron hasta con los hijos del general Gabela. A esos extremos se llegó. Tratar de destruir a una familia. Realmente nada sorprendente la actitud de ese ex presidente de la República, y lamentablemente duro como ecuatoriana pensar que soportamos los ecuatorianos durante 10 años estar al frente, estar allí y que nos traten con faltas de respeto. Creo que en estos casi 2 años que lleva el señor Moreno nos habíamos olvidado ya. Creo que volvimos a recuperar un poco de autoestima el pueblo ecuatoriano. Pensamos que ya nos iba a repetir ese tipo de cosas de alguien. Desgraciadamente, el día de ayer nos hizo recordar esa década llena de improperios que desde un ático, antes desde las sabatinas o los días martes, se dedicaban a juzgar a cada uno de los ciudadanos, a dictar sentencias. Realmente creo que los ecuatorianos jamás deberían de olvidar esas sabatinas y ponerlas a diario para que nunca más vuelva a existir un gobierno como el que duró casi 11 años en el Ecuador y tuvimos sometidos a esta persona. Gracias. Yanine Cruz, la principal fiscalizadora, desde mi punto de vista, apeló a la ley de contratación pública. Y la única persona le recordaba que debía autorizar, señores oyentes, la adquisición de los helicópteros, que fue el macronegociado que denunció el general Gabel y que le costó la vida hacerlo en contra de un colectivo hasta ahora enigmático en la complementación de todos los actores, pero que refiera a la ley y que refieran los fiscales, que refieran los abogados, que refieran los jueces. No podemos mencionar sino a los que nos corren por la memoria este mismo instante. Atraviesan con los recuerdos de toda nuestra ciudadanía ecuatoriana los principales esquineros, digamos, las coyunturas más significativas de esto que les mantiene ocultos, aterrorizados por la verdad o ante la verdad. Allí hay un exministro, hay altos jefes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, hay gente que con su anuencia, con su voto favorable, con su adhesión al macronegociado, perjudicaron. Y saben todos los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas lo que está hablando este periodista. De lo que está hablando este periodista. Pero no hay un valiente que salga en procura de establecer las precisas condiciones en que se elaboraron esos negociados en contratación de armamento. Justamente Yanine Cruz
que estuvo temprano con nosotros ayer en la mañana y que luego naturalmente asistió a esta diligencia procesal, tuvo una gran participación cuando dijo Yanine, la única persona que autorizaba la adquisición de helicópteros y armamentos era el presidente de la República, o sea, usted, le dijo. Está totalmente equivocada, señorita. Lea por favor las leyes, la Constitución. O sea, lo mejor es ser mediocre y no hacer nada, porque ya les enumeré todas las compras que hicimos. Siempre había argumentaciones en contrario, que mejor era esto, disputas muy fuertes, ¿no? Pero había que tomar decisiones, y esas decisiones no las toma el presidente. Son cuestiones técnicas, son comisiones. En el caso de la Fuerza Aérea, la comisión, el comité técnico, me parece que se llama, lo conforman los mismos pilotos que van a manejar los helicópteros. Yo también he escuchado que se sabía que los DRUP tenían fallas, deficiencias, y se los compró por corruptela. En el DRUP viajaba yo, había un DRUP presidencial en que viajaba el presidente. ¿Quién fue el delegado para firmar la compra de helicópteros DRUP? ¿Acaso no fue su ministro de Defensa, el señor Javier Ponce? Y si firmó el contrato, ¿cuál es el problema si eso es lo que el comité técnico eligió esos helicópteros? Salieron malos. ¿De cuántas compras? ¿Cuántas compras que se han hecho? Yo recuerdo que se decía que esos los helicópteros eran los mejores desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Esos eran oficiales de la Fuerza Aérea que conocían del tema. ¿Cómo? O sea, un ministro de Finanzas, perdón, de Defensa, va a firmar la compra decidida por voluntad política para que equipara a nuestras Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que decía el comité técnico. No es el ministro el que decide qué helicóptero comprar. El general Gabela denunció las irregularidades en la adquisición de estos helicópteros. Por lo tanto, 4 se cayeron. Parece que la verdad la tenía el general Gabela. Es por eso que hoy no está. Mire, yo no sé si por eso no está, si es una pregunta. Yo no sé si por eso no está. Sí creo que tuvo razón. Los helicópteros no eran buenos. Pero no es verdad que 4 se cayeron por fallas técnicas, dolorosamente. 2 fueron fallas humanas, entre ellos el de la presidencia de la República, donde murió un querido amigo, mi piloto presidencial, el capitán Caicedo, por si acaso. Qué cosas, Dios mío. Capitán, tenga la bondad de perdonarle en el escenario que usted se encuentre. Tenga la bondad de perdonarle. Preguntaba César Ron, dentro de esta diligencia procesal, si recuerda fecha que recibió el informe del Comité Interinstitucional, si ese informe tenía comentarios del perito Mesa, y si contenía nombres de cómplices y encubridores del crimen al general Gabela. Veamos qué contestó Rafael Correa. La reunión fue en junio del 2015, el día exacto no he podido determinar, yo tengo una base de datos en que sé que hice tal día, tal hora, pero justo de esta reunión hay una pequeña falla, me sale un 1 de diciembre que fue día domingo, evidentemente una falla que se medio desconfiguró el sistema, pero podemos verificarlo, es junio del 2015, ahí presentaron obviamente conclusiones del peritaje, no recuerdo bien, pero me parece que hubo fotografías, balística, etcétera. Estoy seguro que no hablaron de más cómplices, no podían refutar la conclusión de la Fiscalía que decía que era delincuencia común, pero sí teníamos dudas, porque hablaron de depósitos en las cuentas de un fiscal que trató el caso, depósitos en la esposa de uno de los detenidos, pero ya nosotros no podíamos ir a investigar esas cosas. Si había comentarios en ese informe del perito Mesa, y si se refería a nombres, informes... No, eso no. ¿Qué es lo que Patricia intentaba el expresidente desautorizarle al señor asambleísta César Ron, y se lo dejó? Realmente me sorprenden las declaraciones del señor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, más cuando yo me reuní con él el 10 de julio del 2012, cuando él propuso hacer una comisión de la verdad, y lo que hizo fue un comité donde solo estaban funcionarios del Estado, y yo le entregué... Prácticamente funcionarios de él. Así es. Yo le entregué en manos propias, el señor Miguel Carvajal tomó el documento del informe del Ministerio de Defensa de la India, donde hablaba
de la primera caída. Carvajal también se tornó amnésico en totalmente estas amnésico, últimas comparecencias. Totalmente amnésico, mucho más. Carvajal, Wellington Sandoval, ministros de defensa de ese entonces y viceministro de defensa de ese entonces, cuando mi esposo era comandante general de la Fuerza Aérea, fueron los que le enviaron la documentación con las deficiencias de los helicópteros Drup a mi esposo. Y mi esposo le pone en la mesa del comité de contrataciones. Y desde ahí viene esa persecución perversa en contra de mi esposo. Mucho más, un miembro del comité de contrataciones graba a mi esposo. Le graba y esa grabación le entrega el proveedor de los helicópteros Drup, el accionista principal, se le entrega al señor Wellington Sandoval, ministro de Defensa de ese entonces. Y el señor Wellington Sandoval se le entrega a mi esposo. Y mi esposo la deja en asuntos internos de la Fuerza Aérea para que se investigue. Yo espero que la Fuerza Aérea haya hecho alguna investigación al respecto. Me sorprenden las declaraciones del señor Correa. ¿A qué oficial le correspondía? Debe ser un general de alto nivel en este momento en servicio pasivo, pero ¿a quién le correspondía hacer este examen? Tal vez un coronel en servicio pasivo. Sí. Pero eso quedó en asuntos internos para sus respectivas investigaciones. Más aún, hay un oficio que envía el general Rodrigo Borges Flores, comandante, en ese tiempo era el segundo a bordo cuando mi esposo era comandante, y le manda un oficio a mi esposo, donde dice que, porque sale en el 2 de abril del 2008, sale un informe forjado en el Diario Expreso en contra de mi esposo, diciendo que había sido arbitrario y muchas cosas en contra de mi esposo, que mi esposo quería beneficiar a alguna empresa X, y entonces con eso, el señor Rodrigo Borges Flores manda y dice que se haga una exhaustiva investigación. Yo le pregunto a ese general, ahorita en servicio pasivo, el mismo que amenazó a mi esposo en la asamblea, ¿qué investigación se hizo? O cuando salió mi esposo, se lavó las manos y no hizo ninguna, mucho más, en el acta de entrega-recepción, que mi esposo entrega el mando, es clara. Tengo la copia original de mi esposo, donde ahí dice que se revea las actitudes de determinados generales. Le pregunto al señor Borges, ¿haría eso? ¿O se convirtió igual por omisión y no investigó a su conveniencia? ¿Tiene un agregado, señor abogado de defensa, del caso Gabela? Bien. Doctor Ramiro Román, ¿qué recuerda de esta serie de pasajes, ¿no?, que vienen a dar a lo mismo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Lo que es mi intención es reconstruir por lo menos parte de estas verdades a medias que una circunstancia como los episodios que estamos analizando en términos de preguntas, inquietudes, exigencias y las respuestas correspondientes que han dado en colectivo o unilateralmente las personas que están siendo investigadas, entre ellas el expresidente de la República. Por supuesto. Una importación, una compra, una adquisición de esta envergadura, si no pasaba por el despacho del señor presidente de la República, esto no era consolidado, no era confirmado. Una compra de esta magnitud, como dijo alguna vez, le escuché manifestar al coronel Cobo, ex parlamentario, actual parlamentario andino, no se podría ni siquiera pensar de que no tuvo una licencia presidencial, y de esto es lo que se trataba. Pero usted vio, ayer a base de agua, las energías siempre negativas, más bien de réplica de Correa, se hicieron nuevamente presentes. ¿Usted qué comentario general a esta hora del partido, doctor Ramiro, podría ofrecernos? Bueno, Gonzalo, para mí es un gusto inmenso estar aquí. Realmente siempre esa solidaridad y esa lucha en la defensa con doña Patricia y con su familia. Yo quiero hablar también de la familia Gabela porque están los hijos, están los hermanos, está cada una de las personas de esa familia que son un ejemplo, que nos están dando un ejemplo a los ecuatorianos, como ecuatorianos.
que eso es muy importante. Pero hay algo que yo aprendí de un gran maestro mío, su padre, que en paz descanse, y decía, verás, mi hijo, cuando alguna vez insultan o injurian o se alteran, es por ignorancia o por impotencia. Lo tengo tan presente, ¿no? Después de 10 años más que ha fallecido él, vi ayer ese escenario. ¿Había ignorancia o habría impotencia? Claro. Así de sencillo. Mire, en el derecho nosotros tenemos que hablar como abogados, y yo siempre haré eso en mis intervenciones. Como ecuatoriano, por obvias razones, me molesta. A mí me repugna ese tipo de actitudes. Porque cuando están en el poder o siguen haciéndonos acuerdo de que han sido expresidentes, cada uno llevará su importancia o sus honoris causas en sus momentos. Eso le servirá a la persona. Eso a los ecuatorianos no nos da alimentación, ni buena salud, ni buenas carreteras, como decían. Pero sí quiero dejar claro algo que es muy importante, Gonzalo, y realmente a la ciudadanía que saludo con todo el cariño inmenso, y gracias por la solidaridad también que nos da todos los días. Hay una cosa que sí tenemos que dejar claro. El acto de conocimiento está dado en cada comparecencia, y el acto de conocimiento en derecho realmente lo que tenemos es de que son los que están allí. Primero, ¿quién hacía las adquisiciones? Por obvias razones era los ministros, firmaban los contratos. En este caso, por ejemplo, en los DRUS firmó el ministro Javier Ponce, y en alguna ocasión que ya estuvimos aquí, Gonzalo, yo le había dicho algo que es muy importante, porque ayer también tuvo amnesia el señor Correa. ¿Y sabe por qué tuvo amnesia? Porque dijo, es que el ministro, claro, tenía que firmar el contrato porque era su función. El mismo acto de función que tenía el ministro justamente está dado sobre la alternativa de su responsabilidad. Por eso lo salvaban cada vez la señora Silvia Salgado con el secretario don Juan Pablo Albán, con don Juan Pablo Pozo, que termina justamente después contando los votos en el Tribunal Electoral. Pero sí quiero dejar claro también que nunca negó. Eso es importante. Correa nunca negó. Perdón que le diga Correa, porque yo creo que los ecuatorianos no tenemos, y yo pedí la palabra, nunca el señor Litardo ayer permitió hablar desde donde estábamos, porque no tenía ni micrófonos. Pero yo sí quise protestar, porque no puede ninguna persona que comparezca, primero, frente a los ecuatorianos y ecuatorianas, y en segundo lugar, frente a una familia que es víctima de lo que está haciendo, primero de persecuciones, y después hasta de asesinatos y ejecuciones a un miembro de su familia, pues el padre de familia, que es el general Jorge Gabela. El estilo al que nos tenía acostumbrados, claro, pues. Pero bien, independientemente de eso, yo sí estilo quiero, estratégico, bueno, remarquemos esto. Pero el estilo estratégico, la señora Guiñaga es abogada, y la estrategia jurídica tenemos que ser... la de Correa. No, yo digo la de Correa, también de Aguiñaga, porque pidió copias de la intervención de la asambleísta Cruz para ver qué hacemos jurídicamente, que hagan lo que les dé la gana. Yo me acerqué a doña Yanina Cruz, justamente con doña Patricia Iván, el hermano del general Jorge Gabela, le dijimos, vea, asambleísta, usted es fiscalizadora, haga su actividad, y lo está haciendo bien, le agradecemos por eso. Pero sí, si tiene que confrontar este tipo de cosas, pues estaremos ahí también solidarios con usted, porque así tiene que ser. Aquí los ecuatorianos estamos unidos, cada día estamos uniéndonos frente a este tipo de actitudes y de cosas que pasan. Pero quiero dejarle claro en derecho que conocen las cosas. Nunca negó que no se reunió con el Comité Interinstitucional a partir del 18 de noviembre del 2013, que fue una sesión clave, donde estuvo incluso el secretario de Inteligencia, Paul Romero, que firma en las comparecencias, que estuvo el señor Castillo, que estuvo también, que estuvo el delegado de la presidencia, Miguel Montalvo, que ayer este señor Correa dijo, es que no recuerdo un señor... Miguel, no me acuerdo, es que ya no se acuerda también, pues. Claro, lo que pero no estaba un delegado de la presidencia, y por obvias razones me imagino
que sí le han de haber dado informes al respecto. Entonces, hay cosas que son muy importantes para seguir adelante. Porque yo creo que hay que buscar seguir adelante. ¿Seguir adelante en qué sentido? Esta comparecencia que yo realmente hago en forma pública esto, porque tengo que hacerlo, me parece que nos ha entregado más insumos que la Fiscalía. Mire, hacer las indagaciones calladas, es que no unilaterales podría denominarse. Es que hay que hacer reservas. Hay que hacer reservas. El caso de Derbez quedó en impunidad 10 delaciones más, porque que tiene que hacerse con total reserva. Y claro, la investigación en la Fiscalía sigue haciendo reservas. Y como siguen con reservas, por obvias razones, siempre tratan de no preguntar. Así es. Perdóneme, tratan de no preguntar, tratan de enfrentarnos. Perdón, doña Patricia, quiero decirlo yo como abogado, porque creo que sinceramente no podemos nosotros estar recibiendo mensajes de subalternos del señor fiscal general, que él parece que no sea noticia de estas cosas, o si sea noticia sería terrible. ¿Por qué? Porque la familia no puede estar confrontando este tipo de cosas. Y realmente diciendo, le corresponde al fiscalizador, es que no hay que preguntar al señor Galo Chiriboga, o porque saludará a don Carlos. ¿Quién es don Carlos? El que siguió de fiscal, pues después de Chiriboga. Así que aquí las cosas son claras. Aquí no creo que nosotros debemos callar estas cosas. Yo creo sinceramente que tenemos que con dignidad, eso sí, con dignidad, tener una posición totalmente clara, objetiva. ¿Cómo está pasando, Gonzalo? Porque ayer las comparecencias dieron eso. Y mire que cuando compareció después el señor yo le iba a hacer Mesa, una pregunta global, perdone, doctor. Le dijo que era un mentiroso, y perdón. Y claro, y también saludo lo del asambleísta Ángel Gende, porque le dijo, mire, los áchilas tenemos algo que es muy importante. El que miente comete delito. Así que espero que no se mienta. Y es verdad. Yo creo que nuestra interculturalidad también está allí, pues. Entonces, no hay que ser mentirosos, no hay que ser ociosos. Y por obvias razones, no hay que ser ladrones. Eso es lo que hace la comunidad indígena. Pero yo sí quiero dejar claro algo que es muy importante en esto. Datos muy necesarios en investigación. Conoció, se reunió, planificaron. Ayer se obtuvo una cosa que es muy importante, doña Patricia. Planificaron decir siempre que había delito común. Así es. Porque si no, no hubiera salido la señora Zúñiga el 3 de febrero a decir, es que esto es delito común y ya no podemos hacer otra cosa. Y termina diciendo ayer el señor Correa, es que no alcanzamos a hacer más cosas. Es decir, hay que hacer más cosas, hay que seguir investigando porque ellos no quisieron hacerlo. Así de sencillo. La señora Zúñiga se fue feliz después de ese acerto, y no va comentando con Gonzalo, signos no aparece en la asamblea triunfalistas, ahora. comentando con el ex defensor del pueblo, que fue la persona que le acompañó a esa comparecencia. Me di cuenta, nos dimos cuenta, todos los ciudadanos, de ese particular. Bueno, la pregunta de Sebastián Palacios me pareció interesante sobre las expectativas que tiene Correa respecto a las conclusiones del perito Mesa. Al informe del perito Mesa. En este sentido, estamos en este momento en contacto con el perito Mesa. Es una señal directa desde Brasil. Y queremos que tenga la bondad de escucharle lo que se refirió ayer. Sebastián Palacios, respecto a las expectativas que tiene Correa sobre las conclusiones y la reconstrucción del tercer producto, están aquí, perito. Tenga la bondad de escucharle al expresidente Correa. Qué bueno si se puede reconstruir ese tercer producto. Pero si me pregunta a mí, si el perito Mesa tenía conclusiones tan fuertes, me parece que leí que él dice que al tercer informe ponía los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general Gabela. ¿Quién puede olvidar los nombres? Que los diga mañana mismo.
Creo que después de mi comparecencia, por video también comparece el perito Mesa, que los diga. Pero es que se puede olvidar el nombre de un autor intelectual de un asesinato. Es que no puede decir un profesional, es que un profesional, yo he sido consultor, no va a guardar electrónicamente sus trabajos, y suponiendo que se lo hayan robado, uno los tiene en varios sitios, en la computadora, en disco duro, aparte, etc. Va a olvidar quiénes son los autores intelectuales. Eso no es creíble. Pero en buena hora, pues sí puede reconstruir su tercer producto. Todos vamos a esperar el tercer producto. ¿Se activa su memoria, Roberto? Buen día, señor Rosero, buen día a la señora Patricia, buen día al doctor Ramiro Romani, a todos sus oyentes. Yo, el día de ayer, justamente durante mi comparecencia, ya le respondí al expresidente que yo jamás dije que yo no recordaba los nombres, muy por el contrario, yo siempre dije que mi memoria permanecía y permanece intacta, y que a diferencia de tal vez varios de sus exfuncionarios, yo sí recuerdo y yo sí mantengo aún en mi memoria, por más que se hayan llevado los discos duros. Creo que el hecho de minimizar, y tal vez nosotros también lo hicimos en su momento, minimizar aquel acto en el cual entraron a la oficina de la calle Amador y se llevaron toda la información, hoy nos damos cuenta de que eso no ha sido algo menor. Tal vez haya sido algo bien planeado y bien pensado, que después de varios años nos dimos cuenta de que eso realmente no ha sido algo ocasional como creímos en su momento que fue. Perdone, ¿qué horas son en el Brasil en este momento? Son las 9:35, okay, señor Rosero. 7:35 minutos de la mañana en la capital de todos los ecuatorianos. Ojalá Quito se convierta en esencia de verdad. En este caso y en todos los casos que rememoren circunstancias y coyunturas históricas que no pueden pasar por alto en base a engaños o a olvidos. Hay una pregunta de César Ron, el asambleísta que usted le conoce y lo identifica, pertenece a la bancada social cristiana. Si recuerda fecha que recibió el informe del Comité Interinstitucional, y si ese informe tenía comentarios del perito Mesa, y si contenía nombres de cómplices y encubridores del crimen al señor general Gabela. Esto fue lo que preguntaba César Ron y contestaba el expresidente Rafael Correa. Mire usted, advierta usted la forma como disimulatoriamente él intenta responder. Tenga la bondad de en Brasil de escuchar lo dicho por Rafael Correa, el expresidente de la Nación, esta víspera. La reunión fue en junio del 2015. El día exacto no he podido determinar. Yo tengo una base de datos en que sé que hice tal día, tal hora, pero justo de esta reunión hay una pequeña falla. Me sale un 1 de diciembre, que fue día domingo, evidentemente una falla que se medio desconfiguró el sistema, pero podemos verificarlo. Es junio del 2015. Ahí presentaron, obviamente, conclusiones del peritaje, no recuerdo bien, pero me parece que hubo fotografías, balística, etcétera. Estoy seguro que no hablaron de más cómplices, no podían refutar la conclusión de la Fiscalía, que decía que era delincuencia común, pero sí teníamos dudas, porque hablaron de depósitos en las cuentas de un fiscal que trató el caso, depósitos en la esposa de uno de los detenidos, pero ya nosotros no podíamos ir a investigar esas cosas. Si había comentarios en ese informe del perito Mesa y si se refería a nombres, informes... No, eso no. ¿No se refería a usted, nunca se refirió a nombres que este momento usted pueda revelarlos, perito? Yo no sé, en realidad, cuál fue el informe que le dieron a conocer al
Al presidente, al expresidente, pero sí. Quisiera ponerle en contexto porque tal vez él no sabe. Hágalo, me parece correcto. Pero el segundo producto, y eso tiene mi firma y mi sumilla, ya concluye que la muerte del general Gabela no se debió a la delincuencia común. Entonces, no entiendo cómo un tercer producto que aparentemente, o un informe final que le llega a sus manos, puede contener la conclusión que él dice que le leyeron, siendo que el objeto del contrato era claro y por lo tanto se pagó con el dinero del pueblo ecuatoriano, y era claro en el sentido de que debía contener el móvil del crimen con los autores intelectuales, cómplices y encubridores. Yo no sé, y vuelvo a repetir, cuál es el informe que los ministros le hicieron llegar al presidente. Y yo, en su momento, en una entrevista, creo que en un medio de comunicación, le invité al señor Correa a que me llamara como para que tengamos una conversación acerca cuando se dio a conocer una conclusión ya en el 2015 que no era la conclusión a la que yo había arribado en ese tercer producto o informe final. Él como que inventó, digamos, esa conclusión o la acomodó a sus intereses. Esa conclusión, me refiero al espíritu que primó o la intención que primó en el expresidente Correa. Tenga la bondad de esclarecernos. Él, por lo que se deduce de su declaración, recibe por parte del comité una información que por lo menos no se ajusta a lo que nosotros habíamos concluido. Eso es claro y evidente. Habría que preguntarles nuevamente a los ministros o a los encargados por qué presentaron o basados en qué presentaron esa conclusión al entonces presidente de la República. La pregunta del asambleísta César Ron: si el exmandatario conoce nombres de autores, cómplices y encubridores que contiene el tercer informe del perito Mesa, reportó esta respuesta del expresidente Correa. ¿Usted conoció, diga sí o no, los nombres de los autores, cómplices y encubridores del asesinato del crimen Gabela, establecidos en el tercer informe del perito Mesa? No conozco el tercer informe, no sé de qué me está hablando. Asambleísta, lo he repetido 10 veces. O sea, ya es un insulto a la inteligencia su pregunta. Es un insulto a la inteligencia de todos, dice Correa, su pregunta. Si en su informe hay nombres de vendedores de armas, le pregunta este periodista al perito. Porque esto sí va a recordar, pues, Correa. ¿Cuáles son los nombres de vendedores de armas que usted insertó en su reporte? Esto sí va a recordar el expresidente. Mire, hay una cosa que queda claro y creo que después de varias preguntas, inclusive de la asambleísta Aguiñaga, si mal no me recuerdo, en el que hizo mucho hincapié en el insumo o en los insumos que recibía el comité interinstitucional, y ahí sería bueno dejar claro que, como yo lo hice el día de ayer, el primer insumo, por lo menos que el comité tuvo en su poder en el año 2013, fue el insumo producto de nuestra consultoría. Ahora, que al comité interinstitucional no le haya gustado las conclusiones que constaba en ese informe final, ya es algo que el comité tendrá que responder. Si después del 2013, quiero decir en el 2014, porque tengo entendido que se conformó otro comité investigador o se contrataron otros peritos o actuaron otros investigadores como para tal vez llegar a la conclusión
que el propio comité quería escuchar, que era el de delincuencia común. Ahí habría que preguntarles nuevamente a los del comité cuál fue el insumo con el cual se basaron, porque si la respuesta de ellos es que se basaron en el insumo del perito Mesa, yo les puedo desmentir categóricamente todas las veces que sea necesario, que por lo menos el informe que la ministra Lady Zúñiga mostró en su momento el 3 o 4 de febrero del 2015, ninguna de las hojas sueltas que en su momento presentó contenía mi firma y mi sumilla. Yo no sé qué seriedad puede tener una ministra al mostrar al país un informe que no contiene ni firmas ni sumillas, adjudicándoles principalmente una conclusión a la cual nosotros no llegamos. Y quiero entender, ya que estamos hablando de inteligencia, si es que el presidente también por ahí no recibió un informe o conclusiones de algo que no estaba firmado y sumillado. Ahí tendría él que tirarle un poco las orejas al ministro o a la ministra que le presentó esas conclusiones, y no largarse de la manera que se largó cuando hizo algunas aseveraciones en contra de mi persona, estando inclusive la propia ministra que había presentado le había presentado hojas sin firmas y sumillas al propio presidente de la República. Yo creo que el señor Correa debería conversar un poco con la ex ministra Lady Zúñiga para ver qué le responde o qué tiene para decir. ¿Y qué le debería preguntar a Lady Zúñiga, Correa? Le debería preguntar si ese informe que ella estaba haciendo público en esa sabatina, en el que él dijo que yo era un mal profesional, contenía firmas y sumillas mías, porque lo que estaba mostrando en su momento era el contrato que nosotros firmamos, que claro, tiene mi firma y mis sumillas, y como el acta de entrega-recepción definitiva. Por eso la pregunta que le estoy formulando es si en su informe, en el instrumento 2 o en el instrumento 3, hay nombres de vendedores de armas. Esto ayudaría fantásticamente a las autoridades, especialmente del estamento fiscal. ¿Usted recuerda esos nombres de vendedores de armas que usted hizo constar en el 2 o en el 3? Porque hay un documento que podría esclarecer aquello y que está convalidado por un reporte suyo, Roberto. En el informe final 3 o en el producto 3 sí constan nombres de responsables de empresas que vendían armas. Patricia, ¿tiene algún comentario el abogado de defensa? Doña Patricia, ¿qué espontáneamente le ocurre este momento a usted? Preguntar a Roberto qué circunstancia. Realmente simplemente es confirmar lo que siempre sí consta el nombre, que la familia tenía ya certeza de ello, con todo lo que había pasado el general Gabela. El general murió en conocimiento de quiénes fueron los proveedores de armas. Sí, efectivamente, mucho más. El general Gabela me comentó muchas ocasiones que él, por varios vendedores de armas, le trataron de coimar, cosa que jamás aceptó, y más bien les dijo categóricamente que él lo único que le podía dejar a su familia era a sus hijos educación. El buen y nombre. Nada más, y un buen nombre. El buen nombre, que parece que en este país se ha perdido la idea de lo que es tener un buen nombre. Para mí, para la familia Gabela, para la familia del general Gabela, sí es muy importante el hecho de tener un buen nombre. ¿Y el hecho que han tratado de destruir el buen nombre de mi esposo. ¿Por qué no cotejamos la memoria suya con la memoria de Roberto en cuanto a los nombres de los vendedores de armas? Bueno, yo me imagino que sería un poco bastante, en este momento, dar nombres. Yo creo que eso tendría que darse más bien a la Fiscalía.
y la Fiscalía tendría que hacer... ¿Usted no ha dado todavía esos nombres? No, todavía no. Yo no hago mi declaración en la Fiscalía. Lo que sí tengo que dejar claro es que no puedo ser presionada por ningún fiscal, no puedo ser presionada por nadie para que no salga públicamente a decir lo que yo creo y que se investigue. A mí nadie me puede prohibir al salir públicamente a decir, ningún juez, ningún fiscal. Y eso quiero que lo tengan claro todos los señores fiscales. Siempre estaré ceñida a la verdad y a mis principios morales y éticos. Y nadie puede presionarme, mucho menos que me envíen documentos para hacer quedar mal a mi esposo y con eso querer que me callen. No me voy a callar jamás. Siempre pediré verdad y justicia. Y pierden su tiempo al mandarme emisarios que hablen en contra del perito o cualquier otra cosa. Soy una persona que tiene 56 años de edad y ya tengo mi criterio formado y nadie va a poder influir en mis decisiones y en mi pensamiento. Por favor, yo pido públicamente, por favor, ni fiscales ni jueces no pueden interferir en mis criterios públicos. Nos separamos un poquito del micrófono para que la transmisión de su voz sea absolutamente nítida. Roberto, esto que acaba de esclarecer y de gestar como un compromiso de ética de la familia Gabela, la esposa del asesinado general Gabela, dolida de la circunstancia por la que tuvo que atravesar el general y su distinguida familia, ¿no le hace o no le genera a usted una especie de, Roberto, una obligación moral y ética también de su parte de ofrecer, si no este momento, al país que nos esté escuchando? Entonces será en algún momento necesario decirle al señor fiscal general de la República y a los demás magistrados que manejarán este tema, las cosas que usted conoce y que va a reconstruir, porque eso es lo que le están mencionando, que hay que reconstruir y que le van incluso a ofrecer tengo que decirlo con palabras propias, una paga para que usted reconstruya esa parte del informe. Entonces, yo no creo que Roberto Mesa esté esperando de que se consigne, digamos, esa paga, porque sonaría absolutamente mal. Y Roberto Mesa, para este periodista, es un hombre de bien, es un hombre ético y un profesional a todas luces decente. No es por allí la cosa, pero quieren pincharle de esa manera, como que usted va a reconstruir porque le han pagado o algo por el estilo. Por eso, usted no tiene este momento un desafío de descubrirnos la verdad de lo que está faltando, este momento del instrumento 3, que es el que le pierde la señorita Lady, o señora, ¿cómo se llame? Señor Rosero, yo sé que la señora, tanto la señora Patricia como creo que todo un país está esperando que yo revele los nombres. De eso soy consciente, es algo que a mí me está pesando desde hace un tiempo. Yo inclusive se lo manifesté en varias oportunidades a la señora Patricia. Mi intención de poder viajar y reconstruir también es algo que yo me puse a disposición ya en la Fiscalía General del Estado. Por dos ocasiones. Exactamente, y lo hice público. No pasa solamente por el pago de honorarios, que yo creo que todo profesional debe recibir por su trabajo. Ese es su trabajo, claro. Y pasa específicamente, señor Rosero, yo quiero que todos sepan, pasa por una seguridad jurídica en relación a quién va a responder o quién va a
hacerse cargo de ese informe, porque por mí yo me iría el día de mañana y trataría de reconstruir ese tercer producto. Pero ¿quién es el solicitante de esa reconstrucción? ¿Será la Fiscalía? ¿Será la Asamblea? ¿Será la Presidencia de la República? ¿Quién? Porque Roberto Mesa Niella no puede por sí solo ir la solicitud, tomar la iniciativa de ir a reconstruir esa parte de la historia. Exactamente. Que ellos hicieron perder de adrede. No pasa por el pago. Roberto, ¿quién tiene ese informe según su conclusión final? El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultura. Lady Zúñiga. Pero una copia es evidente que el rey de la tragedia debe haber solicitado y debe tener este momento en posesión. Pero usted determinó, digamos, con nombres y apellidos quienes vendieron la infraestructura militar, los artefactos militares, como llaman en términos militares, quienes compraron helicópteros, quienes adquirieron armamentos, etcétera, etcétera. Esos nombres están consignados, así como también los nombres de quienes buscaban a toda costa seguramente evitar que conozca la ciudadanía, quienes activaban, digamos, la compra, la adquisición, la importación de armamento en esos días o en esa temporalidad. No sé si Patricia puede ayudarme. ¿Qué le comentaba a su esposo, doña Patricia, para que Roberto se anime a decirnos algunos nombres? Él también se cuida, naturalmente, por obvias razones, ¿no? Es un equipo muy poderoso que le espera en el estamento, no solamente militar, sino político en la institucionalidad ecuatoriana. Tenga la bondad. Bueno, yo también me cuido bastante. Tuve muchos juicios en contra mía por salir a la prensa a decir la verdad. Tengo también amenazas de más juicios. Más aún, hubo una amenaza de decir que por último, ahora a la parte ofendida también se le podía hacer algún juicio por salir a la prensa a decir que es porque estaban en indagación previa y esa indagación previa era reservada. Y el hecho de salir dar ciertas declaraciones públicas a la prensa, eso molesta a ciertos funcionarios de justicia. Entonces, realmente, permítame reservar esos nombres. Porque pero estoy usted, igual ¿por qué que le dijo lo que va a escuchar Roberto en Brasil ayer? Y debe haber ya escuchado. Usted dijo, doña Patricia, que al expresidente se refirió en términos de su comportamiento en esos días, su asesor Francisco Latorre. Pancho Latorre, así le trataban en Palacio, le acompañó a usted desde el despacho presidencial después de una conversación con el exmandatario en ejercicio en esos días. Le acompañó hasta su coche, hasta el vehículo donde usted retornó a su domicilio particular aquí en Quito, y le iba comentando lo que dice usted ayer. Para que no se confunda, le hago escuchar. Así es. Que en esa reunión del 10 de julio del 2012 estuvo presente el señor Francisco Latorre, ¿usted se acuerda? Sí, era asesor presidencial. El señor tuvo la delicadeza de llevarme hasta el carro, sí, y en ese dijo que usted tenía esa grabación y que ya la había judicializado y que usted no confiaba en ninguno de los generales. Le estoy repitiendo palabras textuales. Bueno, yo creo que eso tendría que aclarar Francisco Latorre, llámenlo ante esta comisión, pero yo no recuerdo ninguna grabación, peor de Roberto Mesa. Yo no conocía a Roberto Mesa. No le hablo de Roberto Mesa. Roberto Vargas Sierra, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea de la Segunda Zona. Peor ubicarlo a Roberto Vargas. Luego leí, he leído, me parece que escrito, no recuerdo exactamente,
lo que se dijo, lo que contestó el general Gabela, me parece que el general Gabela lo llama, algún artículo leí al respecto, pero no recuerdo yo haber tenido esa grabación. Ahora, estamos hablando de cosas que sucedieron hace 6 años, ¿no? Con todo el respeto que usted se merece, señor economista, lo único que le puedo sugerir es que converse con el señor Francisco Latorre para que le informe todo lo que a mí me informó. Yo no estaba sola, tengo testigos de lo que él me dijo. Francisco Latorre es el que le favoreció en los insucesos del 30S. Sí. Su amigo. Un pana del alma de Correa. Así es. Nos está escuchando. Yo tengo que hacer una aclaración bastante. Esa fue una primera entrevista que por casualidad, cuando ya se formó el comité institucional, me encontré con el señor Latorre. Yo llegaba acá a Quito para justo entrevistarme con los señores del comité. Y en esa nueva reunión que tuve, él fue claro, porque yo le dije, a mí lo que me ofrecieron fue una comisión de la verdad, no un comité institucional solo con funcionarios del Estado. Su presidente me mintió. Yo lo dije textualmente, se lo dije al señor de la Torre. Y él me dijo, no, lo que pasa es que, y le hablé de un general. Ya. Entonces dijo, lo que pasa es que ese general... No digamos el nombre. No. Lo que pasa es que ese general le ayudó a hacer campaña al presidente Correa en la consulta del 2011. Y por eso es que en una sabatina, cuando habló de Tame, habló de este general en muy buenos términos, diciendo que era el mejor general de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo usted le concibe a ese general? Le concebía y le concibe, porque sería bueno. ¿Cómo le concebía a ese general usted en la ocasión que Latorre le acompañó hasta su vehículo después de charlar con el entonces presidente Correa? ¿Y cómo le concibe ahora a Latorre? A mí me sorprendió mucho. ¿Y al general al que usted se refería? A mí me sorprendió muchísimo porque tras las declaraciones del señor Latorre, lo que pude apreciar es un nexo de amistad muy estrecha entre este general y el presidente Correa. Esa fue mi apreciación, a tal grado que hasta... ¿Eso quiere decir que Correa sabía de el contexto del supuesto o potencial negociado o de estas importaciones de armamento? ¿Había una confianza en el espíritu del negocio, de la adquisición que estamos aludiendo? Yo tengo que ser clara, ¿sí? Yo estoy convencida que el señor expresidente Rafael Correa Delgado sabía, conoció. Hay una carta ¿Hasta qué punto conoció Correa? Hay una carta que le escribe el señor almirante Arellano el 3 de junio del 2013 con 3 documentos secretos. 3 documentos secretos. Y esa carta habla casualmente de los 3 documentos secretos. En esos documentos secretos se puede ver muchas cosas de la investigación. Y más aún, en esa carta que le escribe, dice que por la delicadeza del asunto, la única persona que él le comunicó fue al señor Miguel Carvajal, subsecretario de Defensa de esa época. Más aún, hace pocos días me presentaron un correo, la foto de un correo electrónico, casualmente donde habla de los vendedores de armas, y o casualidad, también pertenece al señor Homero Arellano. Pero claro, asiste la duda periodística en este campo. ¿Usted podría esclarecerlo de mejor manera, doña Patricia? Porque a mí me asiste una duda en las dos circunstancias, ¿no? Apelar, digamos, a este relato que le formuló Latorre le puede negar a usted. Yo no le he dicho eso. Le va a decir. ¿Cómo incorporar esto como una fase que le sirva a la Fiscalía y al juez? ¿Y qué debería hacer la Fiscalía? ¿Y qué deberían hacer los jueces después con el señor de Latorre, o Latorre, como le trata el expresidente? Realmente, sí, hay mucho más. En esta grabación, cuando sucede esto,
yo ya sabía de esta grabación saliendo de esa reunión del 10 de julio del 2012 con el señor Rafael Correa Delgado. Entonces yo le llamé a su secretario, el doctor Leonardo Berresueta, y le informé lo que me había dicho el señor de la Torre. ¿Y qué le contestó? Entonces yo le contesté, porque él me dijo que el presidente de la República ya había judicializado. Entonces yo le pregunté al señor Berresueta si era verdad que esa grabación ya estaba judicializada. A lo que me supo responder el señor doctor Berresueta que no, que esa grabación no estaba judicializada. O casualidad, significa que en la presidencia tenían conciencia de que mi esposo fue perseguido por inteligencia de la Fuerza Aérea. Con esa grabación que le llegó a las manos al señor presidente. Mucho más. Hay una cadena tremenda de omisión con respecto a esa grabación. Mi abogado en ese entonces que llevó la causa, el doctor Tito Quintero, recibe una llamada telefónica que yo tengo día, hora, en Guayaquil, de parte del coronel Almeida, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, secretario del ese entonces general Barreiro. Y él le habla que existe, que ha subido al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas una grabación PEPA. Esas fueron las expresiones exactas del PEPA. Coronel. Sí. Y que podíamos pedirla. Más aún, tengo el documento que me mandó el señor Almeida a través de TAME, de una empresa, para que yo firmara, hiciera el petitorio. Pueden encontrar huellas digitales en el documento. ¿Quién ingresó a TAME ese documento para enviármelo a mí? Tengo esos documentos que se puede investigar quiénes estuvieron atrás de la omisión de esa grabación. ¿Cómo es que le dijo usted, tengo yo este testimonio suyo, doña Patricia, cómo es que el expresidente Correa es informado por su asesor Francisco Latorre, quien le comentó a usted que tenía una grabación entre Roberto Vargas Sierra, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, y del general Jorge Gabela, y que está judicializado, porque Correa no confiaba en ningún general? Efectivamente, esas fueron las palabras textuales. Desgraciadamente, cuando hablé con el señor Berresueta, su respuesta fue lo contrario, que él no la había judicializado todavía, sí, que no estaba judicializada la grabación. Realmente, cosas que sí comenzaron a preocuparme desde un entonces, que tuve que salir a una rueda de prensa, y creo que a raíz de eso recién se firma el decreto ejecutivo para esta comisión de que se investigó el asesinato de mi esposo. Mucho más, en la reunión que tuvimos con la señora Pesantes, sí, todavía estaba la señora Pesantes, yo le informo de la entrevista que tuve aquí en Quito, y les informo al comité. Si es que grabaron, deben de estar ahí mis declaraciones donde le digo que me acabo de encontrar con el señor aquí en el aeropuerto en Quito y las otras cosas que me informó el señor. Entonces, realmente, si ellos no quieren, si está grabado, ahora yo entiendo por qué se han perdido grabaciones, por qué se han perdido actas, porque no, creo que no les gusta asumir, o que han perdido a propósito, han hecho desaparecer, porque realmente lo que hicieron fue reunirse un comité con altos funcionarios del Estado para forjar documentos y para tratar de engañar no solo a la familia, sino al pueblo ecuatoriano. Y, más aún, ocultar quiénes son los responsables del asesinato de mi esposo. Roberto, en Brasil, ¿cómo le parece? ¿Le ayudan y bastante estos testimonios que nutren de verdades al episodio que estamos analizando, Roberto? Sin lugar a dudas que la señora Patricia es un gran archivo para este caso, porque no solo son sus manifestaciones públicas, sino también recordemos que la señora Patricia tiene documentos, que es lo que nos interesa y que es lo que el informe final también tenía o debe tener. Tenemos que entender que todo este proceso es tan complejo porque, aparte de tener, por un lado, los autores materiales, tenemos los autores intelectuales, los cómplices y los encubridores, y todo eso respaldado por documentos que yo quiero creer, y vuelvo
vuelvo a repetir, deben estar en el Ministerio de Justicia, que es quien se quedó con la cadena de custodia luego de entregado todos los productos. Es muy complejo, señor Rosero, todo esto, pero por suerte siguen habiendo documentos, o por lo menos quedaron algunos documentos. Pero usted es dueño usted es dueño de la transparencia en este momento. En usted, el pueblo ecuatoriano y la institucionalidad judicial hace recaer una enorme responsabilidad de ética y de verdad. ¿Qué tipo de pasos adicionales usted nos buscaría sorprender, digamos, con esas acciones de carácter esclarecedor o de carácter aclaratorio de este difícil episodio? Los próximos pasos a seguir sería verificar nuevamente la información que reposa en el Ministerio de Justicia, ver la información desclasificada en la Asamblea Nacional, que por lo que vengo viendo a lo largo de este tiempo existe mucha y nueva información al respecto que puede sustentar aún más la reconstrucción de este informe. Hay más información también por parte de la señora Patricia que puede servir para este proceso, pero como yo le digo, falta también una decisión para que de una vez por todas, si es que se quiere reconstruir ese informe, se lo haga, porque yo antes de terminar la sesión del día de ayer le hice justamente un apelo al presidente de esa comisión ocasional para que, si existe esa voluntad, que por favor me lo haga saber cuanto antes, porque yo tampoco puedo estar esperando esa decisión y que después, como pasó en esta semana, no se cumpla. Entenderá que yo también tengo compromisos acá en Brasil que seguir cumpliendo, y me debo a eso porque vivo de esto. Eso es lo que yo quiero en las últimas horas, ¿no le ha llamado el expresidente Correa a usted al Brasil? No, nunca. Ya. Nunca ha hablado con él. Pero no, espero que lo haga, sí. Espera que lo haga. ¿Qué supone usted le va a averiguar? ¿O le va a recomendar? No. Lo va a recomendar, sería. Tal vez él quiera saber qué fue lo que pasó, o qué fue lo que contenía ese. ¿Qué conoce usted? Informe. ¿Cómo? ¿Qué conoce usted? Será la pregunta, digamos, el sondeo que el expresidente Correa le va a plantearle ya mismo a través de intermediarios o de forma personal para alcanzar el objetivo de posiblemente algún tipo de recomendación de verdad o de recomendación de silencio. ¿Usted está apto para autorrecomendarse silencio por determinadas circunstancias que pueden surgir o que ya han surgido y que usted no quiere comentarlas? ¿Amenazas, por ejemplo? Sí, pero como le digo, yo espero la comunicación, si es que el expresidente entiende bien. No creo que sea necesario. ¿Qué le respondería usted a Correa si le dice qué es lo que usted recuerda de nombres? Se lo haría saber sin Vaya problema. A la fiscalía. ¿Perdón? Perdón. El doctor Román le va a hablar. Perdón. Saludando a Roberto. Sí, saludando a Roberto Mesa. Mire, yo creo que el señor Correa no tiene que preguntarle al perito nada. Él tiene que venir al Ecuador. Quiero dejar claro, tiene que venir al Ecuador. ¿Y por qué no le exige usted al fiscal que lo traiga? A responder. Lo que pasa es que hemos solicitado con doña Patricia y con Iván cita personal con el fiscal general y no la conceden ya una semana. Hasta aquí no tenemos contestación porque queremos hablar en forma personal con el fiscal general. Pero para decirle que por obvias razones se hagan las cosas como se tienen que hacer en derecho.
Porque no quiero que después estén hablando, es que falla el debido proceso, es que aquí nosotros tenemos que cuidar mucho a la defensa, que hay que tener mucho cuidado también de que se les haga cosas que no vayan ahí o que estén contra la Constitución. ¿Qué es lo que queremos concretamente? Primero, la Fiscalía tiene que investigar más y más eficientemente. No es posible que la Asamblea, a través de la comisión, tenga cosas totalmente claras. En las comparecencias han sido públicas. Por eso los medios de comunicación y la ciudadanía se está enterando de todo. Y claro, como tenemos indagaciones reservadas, siguen en reserva muchas cosas que ¿Que usted conoce? Que vea, o colige, no, que es distinto. Lo que pasa es que uno escucha las versiones, escucha una cantidad de cosas, se lee documentos, están repetidos documentos cada rato. Induzca topa. Y usted ensambla un escenario real. Mire, Gonzalo, hay una cosa que es muy importante. Cuando usted hace investigación, tiene que entrar desde los indicios a los medios probatorios. Cuando hace reconstrucción, eso es materialidad pura. Y necesitamos establecer esa materialidad pura. Por una sola y sencilla razón. El arquitecto de eso es Roberto Mesa. Es el perito. Esa es una parte de todo, porque tenemos que ir conectando varias cosas. Yeah. Pero sí quiero dejar claro algo que es muy necesario. Mire, públicamente yo lo dije aquí, con usted, Gonzalo. Yo le dije, no están acordándose de la Junta de Defensa Nacional. ¿Quién autorizó? ¿Quién autorizó la compra de los helicópteros DRUP? Fue la Junta de Defensa Nacional. ¿Quién era el presidente de la Junta? El ministro. El ministro de Defensa de aquel entonces. Y, constitucionalmente. Constitucionalmente, pues. Yo había dicho a usted que no quería creer, porque hay documentos que nos entregó la Asamblea. Ceballos. Bueno, hay algo que es importante. Otro es el que autorizó. Para mí es muy importante la presencia, tanto en la Fiscalía como en la comisión, la presencia del señor general Morales, que fue el director de la Junta de Defensa. Yo pienso que pedir todas las actas... A él no le han hecho comparecer todavía. No. Sería importantísimo. A ver, ¿qué documentación él puede aportar? ¿Usted alguna vez conversó con Morales, perito? No. ¿Para recabar alguna información? Mi esposo, antes de fallecer... No, le estoy preguntando a Roberto. ¿Con quién, señor Rosero? Con el presidente... General Morales. General Morales, presidente de la Junta de Defensa. ¿Usted no le demandó algún tipo de información? Claro, de información. No, ni lo conoce. Nunca ha tratado con él. No. Pero quiero solamente complementar la idea, Gonzalo. Mire, no estamos tratando de esclarecer. No, es que en ejercicio periodístico. Por eso es tan importante su programa. La Junta de Defensa autoriza. Después pasa a las fuerzas. Ahí ingresa la ley de contratación. Y por obvias razones de la ley de contratación, ayer la asambleísta Cruz fue muy directa, porque le dijo justamente, usted como presidente es el responsable directo de la adquisición de armas. Y dentro de ellos están los helicópteros. También están los chitas sudafricanos, también están los radares chinos, entre otras cosas. Entonces, si eso tenemos de por medio, tenemos que entender que hay que basarnos en lo que plantea el señor perito. El señor perito lo que nos dice es de que el móvil del crimen o el móvil para que se le quite la vida al general Jorge Gabela fue la adquisición de los helicópteros DRUP, y el problema fue la alternativa directa en acto de función. Tenía razón Yanine Cruz, la asambleísta fiscalizadora, de manifestar que la única persona que autorizaba la adquisición de estos helicópteros DRUP y del armamento que se compró era el expresidente de la República, Rafael Correa, como le manifestó ayer.
Está totalmente equivocada, señorita. Lea, por favor, las leyes, la Constitución. O sea, lo mejor es ser mediocre y no hacer nada, porque ya les enumeré todas las compras que hicimos. Siempre había argumentaciones en contrario, que mejor era esto, disputas muy fuertes, ¿no? Pero había que tomar decisiones, y esas decisiones no las toma el presidente. Son cuestiones técnicas, son comisiones. En el caso de la Fuerza Aérea, la comisión, el comité técnico, me parece que se llama, lo conforman los mismos pilotos que van a manejar los helicópteros. Yo también he escuchado que se sabía que los DRUP tenían fallas, deficiencias, y se los compró por corruptela. En el DRUP viajaba yo, había un DRUP presidencial en que viajaba el presidente. ¿Quién fue el delegado para firmar la compra de helicópteros DRUP? ¿Acaso no fue su ministro de Defensa, el señor Javier Ponce? Y si firmó el contrato, ¿cuál es el problema si eso es lo que el comité técnico eligió esos helicópteros? Salieron malos. ¿De cuántas compras? ¿Cuántas compras que se han hecho? Yo recuerdo que se decía que esos los helicópteros eran los mejores desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Eso lo dieron oficiales de la Fuerza Aérea que conocían del tema. ¿Cómo? O sea, un ministro de de Defensa, va a firmar la compra decidida por voluntad política para que equipara a nuestras Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que decide el comité técnico. No es el ministro el que decide qué helicóptero comprar. El general Gabela denunció las irregularidades en la adquisición de estos helicópteros. Por lo tanto, 4 se cayeron. Parece que la verdad la tenía el general Gabela. Es por eso que hoy no está. Mire, yo no sé si por eso no está, si es una pregunta. Yo no sé si por eso no está. Sí creo que tuvo razón. Los helicópteros no eran buenos, pero no es verdad que 4 se cayeron por fallas técnicas, dolorosamente. 2 fueron fallas humanas, entre ellos el de la presidencia de la República, donde murió un querido amigo, mi piloto presidencial, el capitán Caicedo, por si acaso. Solo quiero adicionar esto de lo que contesta el señor Correa. Ahora tiene también que responder él y todos los funcionarios que hicieron la adquisición de los DRU. No solamente fue medio para asesinar el alto mando tanto del ministerio como de la FAE. Está todo en la ley. No, pero ¿quién es usted? No solamente están los que hacen las adquisiciones, no solamente están las personas que por la ley de contratación pública hacen, los que aprueban, sino también todo lo que pasó posteriormente, porque cuando utilizaban los DRUF, les ponían hasta epóxica para tapar algunas fallas. ¿Acaso usted puede darse cuenta que esos helicópteros ¿Y usted tiene pruebas de aquello? Porque decía que ¿Usted tiene pruebas de que le ponían esos...? Vea, si nosotros... Vea, tiene que seguirse investigando, Gonzalo. Claro. Vea, usted sabrá cuándo pero solamente le voy a decir una cosa. Tienen que responder por todos los que murieron cuando se cayeron los helicópteros. El caso del general Jorge Gabela es uno. Ahí están las víctimas en cada accidente que pasaba, según dicen, accidente. No, señor. Con las fallas que tenían los helicópteros, no solamente la saturación del cíclico, que fue el primero que se cayó en el aeropuerto de Quito, al norte de Quito, cuando todavía lo vimos todos. Todos lo vimos porque fue un acto militar, además. Vergonzoso. Pero es totalmente vergonzoso. Lo que pasó en el Oriente, el mismo que utilizaba el expresidente Correa, y que habla, que da solidaridad todo el tiempo, esa solidaridad tiene que transformarse ahora en que hay personas que han quedado parapléjicas, el que tanto habla mal de los que están en silla de ruedas, incluido del actual presidente de la República, Lenín Moreno. Yo le he escuchado hasta insinuar cosas, porque desgraciadamente no solamente... ¿A quién he escuchado insinuar cosas? Mire, usted puede leer los Twitter, usted puede leer... ¿Pero a quién se refiere? Al expresidente Correa. ¿Por qué? Porque él primero va contra la mujer. Yo no sé qué tenga contra las mujeres. Habían gorditas horrorosas, pero yo ayer a la señora Yanine Cruz le dijo mentirosa, le dijo una cantidad de injurias. Pero no quería contestar lo que tenía que contestar, pero en el fondo, lo que sí teníamos que entender, el acto de conocimiento. Yo siempre hablo jurídicamente. Creo que ¿Qué nos compromete Roberto Mesa en el Brasil decirle al pueblo ecuatoriano? Terminemos esto. Sí, lo que me gustaría también es que todos deberían entender
quién era quien presidía la honorable junta que justamente tenía que ver con la decisión final de la compra de helicópteros. Esa, por ahí debería comenzar también el pueblo a preguntarse. ¿Qué debería preguntarse el pueblo? ¿Quién presidía la honorable junta? ¿Quién era el responsable por la presidencia? Que usted conozca quién era. El presidente de la República. Cuando le convenía al señor Correa, sí, cuando le convenía al señor Correa, entraba en las sesiones. Es acerto de... Entre otras cosas, él toda la vida ha dicho que no conoce, dice que se va contra la inteligencia, pero si somos tan inteligentes, hay que entender bien todo lo que pasa. Él niega su responsabilidad. Eso es todo. Señor fiscal. Eso tiene que defenderse. Yo creo que la contribución de esta mañana de la cadena Democracia periodísticamente, no procesalmente, periodísticamente, esa es nuestra misión, esclarecimiento global. Y créame, ministro fiscal general de la República, que si yo tuviera el teléfono personal del expresidente Rafael Correa, ya hubiera intentado una conexión para que se introduzca, porque lo que no pueden hacer en una asamblea tan onerosa para el país, no pueden hacer en una asamblea nacional, no puede hacer la fiscalía, no puede hacer las diferentes dimensiones de justicia, no pueden hacer nadie. Podemos hacer los periodistas, los medios de comunicación. Nosotros somos los fiscalizadores a nombre de la sociedad, los esclarecedores más que fiscalizadores, porque nosotros no tenemos obligación de fiscalizar, sino de indagar y de reportar a conocimiento público lo que naturalmente quiere conocer con todo el derecho del mundo la sociedad ecuatoriana. Volvemos, señoras y señores, con Fernando Villavicencio y Germán Rodas de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. Porque vamos a conocer dónde es que iban, a cuántos paraísos fiscales, con la concurrencia de Expreso, la concurrencia de Diario El Universo. Van ustedes a conocer a dónde iban los vuelos de los aviones presidenciales, a paraísos fiscales. Seguramente o totalmente seguros estamos de que iban a paraísos fiscales. Van ustedes a conocer lo que los investigadores, igualmente periodísticos y de organismos o estamentos que luchan contra la corrupción que nos generó o nos legó como mala experiencia histórica la pasada década, han logrado establecerse. Señoras y señores, ya mismo Fernando Villavicencio y Germán Rodas. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63 años cuidando tu visión. Gracias por confiar en nosotros. En verano,